En mi fiesta de graduación, vi cómo la mano de mi padre dejaba caer algo en una copa de champán. No dije nada, solo observé, porque ya había pasado 6 semanas asegurándome de que la verdad explotara en el momento exacto. Lo vi suceder desde el otro lado del salón. La mano de mi padre, rápida y experta, dejando caer algo pequeño en una copa de champán. Un movimiento tan suave, tan económico, que cualquiera que lo viera de reojo habría pensado que solo era un hombre acomodando una servilleta junto a una bandeja, el tipo de gesto que desaparece por completo entre el ruido general de un salón lleno. Luego volvió a dejar la copa entre las demás como si nada hubiera pasado, ya girándose para saludar al siguiente grupo de invitados con esa misma sonrisa cálida y fácil que había llevado puesta toda mi vida. No dije una palabra, solo observé. Richard Brooks construyó su imperio sobre el control, la perfección y secretos que nadie tenía permitido tocar jamás. Bajo las lámparas de cristal de mi propia fiesta de graduación, en un salón lleno de 200 invitados vestidos de seda y trajes a medida, mi padre se movía entre la multitud como un hombre al que nunca, en 58 años, habían cuestionado en serio sobre nada. Esta noche, eso estaba a punto de cambiar. Observé la bandeja de champán recorrer el salón, llevada por una mesera de chaleco negro, sorteando con cuidado los grupos de invitados que reían y brindaban bajo las lámparas. Vi a Madison, la futura nuera de mi madrastra Eleanor, tomar una copa, la misma que la mano de mi padre había tocado apenas unos momentos antes. La levantó, bebió. Sentí que el estómago se me caía a través del piso de mármol. Había pasado casi 6 semanas reuniendo en silencio piezas que aún no entendía del todo. Un comentario extraño e inconcluso de Eleanor sobre los asuntos financieros de mi padre, que cortó en cuanto notó que yo escuchaba. Una costumbre suya de encargarse personalmente de las bebidas en cada fiesta, en lugar de dejarlo en manos del personal. Cartas escondidas que había encontrado detrás de un panel falso en un cajón de su estudio. Cartas que insinuaban que la muerte de mi madre, 18 años atrás, no había sido el simple accidente médico que me contaron toda mi vida. Una historia que había cargado, sin cuestionarla, desde que tenía 7 años. Esta noche me había asegurado de que alguien más estuviera observando también. Necesito explicar quién era yo antes de que esa copa de champán siquiera saliera de la bandeja, porque la versión de mí, que estaba en ese salón, no había llegado a la sospecha de la noche a la mañana. Habían hecho falta 6 semanas de trabajo cuidadoso y silencioso para llegar hasta ahí, construidas sobre 18 años de una historia que nunca había tenido motivos para cuestionar. Me llamo Vivian Brooks. Tengo 22 años, y esa noche se suponía que era simplemente la celebración de mi graduación de la Facultad de Derecho, la mejor de mi generación, una codiciada pasantía esperándome en otoño, el tipo de noche que mi padre había planeado con la misma precisión exacta que aplicaba a cada adquisición que cerraba su firma de capital privado. Richard Brooks construyó Brooks Capital Partners desde una sola oficina en Chicago hasta convertirla en una firma que administraba casi $2,000 millones en activos. Un hombre perfilado ampliamente en revistas de negocios por su disciplina, su compostura bajo presión, su falta casi inquietante de emoción visible en negociaciones de alto riesgo. Crecí viendo a periodistas describirlo con admiración como un hombre que nunca parpadea, una frase que yo repetía con genuino orgullo en la escuela, sin considerar jamás lo que eso podría costarles a las personas más cercanas a él. Crecí creyendo que mi madre, Claire Whitmore Brooks, murió por un evento cardíaco súbito cuando yo tenía 7 años. Un accidente médico trágico e impredecible. Nada más siniestro que un corazón que simplemente falló una noche mientras mi padre estaba, según toda versión de la historia que me habían contado, fuera de la ciudad por negocios. Nunca cuestioné ese relato de niña. El duelo no deja mucho espacio para la curiosidad forense en una niña de 7 años. Y para cuando tuve edad suficiente para hacer preguntas más difíciles, la historia ya se había solidificado en algo que se sentía menos como un recuerdo y más como un hecho heredado, inamovible y sin cuestionar, repetido tantas veces durante tantos años que cuestionarlo se habría sentido, de alguna manera extraña, como cuestionar la gravedad. Mi padre se volvió a casar con Eleanor cuando yo tenía 9 años. Ella era, y sigue siendo, una mujer callada y observadora, que dirigía nuestro hogar con la misma discreción cuidadosa que mi padre exigía de todos a su alrededor. Durante años me dije que sus extraños silencios ocasionales sobre ciertos temas, el nombre de mi madre, los negocios de mi padre, un archivero cerrado con llave en su estudio, eran simplemente la cautela natural de una segunda esposa navegando una historia familiar complicada. Todavía no entendía que el silencio de Eleanor y el control de mi padre eran en realidad dos caras de la misma moneda, acuñada por el mismo hombre a lo largo de casi 2 décadas de presión callada y constante. La primera grieta real llegó unas 8 semanas antes de la graduación, en una cena familiar más pequeña para celebrar mi carta de aceptación a una prestigiosa pasantía. Eleanor, ya con 3 copas de vino encima, hizo un comentario extraño e inconcluso sobre los asuntos financieros de hace años de mi padre, algo sobre que es bueno que nadie haya mirado nunca de cerca, antes de detenerse y cambiar de tema por completo, con el rostro cuidadosamente en blanco. Le pregunté al respecto más tarde esa noche, en la cocina.
mientras mi padre hablaba por teléfono en su estudio. ¿Qué quisiste decir antes? ¿Sobre los asuntos financieros de papá? Nada, dijo, demasiado rápido, llenando de nuevo su vaso de agua en el fregadero sin mirarme. He tomado demasiado vino. Ignórame. Me dije que no era nada. Eleanor a veces bebía más de la cuenta en las reuniones familiares, y las frases inconclusas después del vino rara vez tienen el peso que les damos a la mañana siguiente. Lo dejé pasar, aunque algo en la manera específica y cuidadosa en que había cerrado el tema, no avergonzada exactamente, sino asustada, me incomodó durante días. 6 semanas antes de la graduación, estaba en casa un fin de semana y necesitaba una estampilla del estudio de mi padre, un cuarto en el que rara vez había entrado de niña. Siempre me dijeron que estaba restringido durante horas de trabajo, una regla que de alguna manera había terminado abarcando prácticamente todas las horas con los años. Buscando la estampilla en un cajón, encontré, escondido detrás de un panel falso en el fondo, el tipo de compartimento oculto que existe. Ahora lo entiendo. Específicamente para que una búsqueda descuidada no lo encontrara, un pequeño paquete de cartas, amarillentas en los bordes, atadas con un listón desteñido, estaban dirigidas a mi padre, de un abogado cuyo nombre no reconocí, fechadas en los meses inmediatamente posteriores a la muerte de mi madre. El lenguaje era cuidadoso. Legal, deliberadamente vago como suele ser la correspondencia legal, pero una frase, que aparecía 2 veces en 2 cartas distintas, me dejó sin aliento por completo, dadas las circunstancias del fallecimiento de Claire y las preguntas que plantea el informe toxicológico inicial. Recomiendo firmemente no realizar más indagaciones sobre el asunto por el momento. Se me helaron las manos sosteniendo esas páginas, el papel de pronto más pesado de lo que su delgado peso amarillento debería permitir. Me dije, de pie en ese estudio con la luz de la tarde cayendo en ángulo sobre el escritorio, que no era nada, algún viejo asunto legal sin relación, un informe toxicológico que podría aplicar a cualquier número de circunstancias médicas ordinarias. Volví a poner las cartas exactamente donde las había encontrado, con las manos temblando mientras cerraba el panel, cuidando de alinear cada borde tal como lo había encontrado, y me dije que había imaginado el significado de lo que acababa de leer. No creí del todo esa historia, ni siquiera mientras me la contaba a mí misma, pero tampoco estaba lista aún, de pie en ese estudio con la puerta todavía entreabierta detrás de mí, para creer la alternativa. 4 semanas antes de la graduación, comencé, en silencio y sin articular del todo mis propias intenciones, a investigar la muerte de mi madre por primera vez en mi vida adulta, quedándome despierta hasta pasada la medianoche algunas noches con mi laptop y una lista creciente de términos de búsqueda que se sentía extraño incluso escribir. Encontré primero su obituario, breve y poco revelador, que solo mencionaba un evento cardíaco súbito como causa de muerte, sin más detalle, sin mención de ninguna condición subyacente que hiciera plausible un evento así en una mujer de 34 años. Descubrí, mediante una solicitud de registros que presenté casi con disculpas ante la oficina del secretario del condado, que el acta de defunción inicial había registrado la causa de muerte como pendiente de investigación adicional durante casi 3 semanas antes de ser modificada al hallazgo cardíaco final. Un retraso inusual, según me explicó, en una breve y cautelosa llamada telefónica. Una amiga de la familia que había trabajado años en administración médica, aunque no necesariamente sospechoso por sí solo. También noté, por primera vez con verdadera atención, un patrón que aparentemente había absorbido sin registrarlo jamás conscientemente. Mi padre nunca, en ninguna fiesta o reunión que yo recordara en 18 años, dejaba que el personal manejara las bebidas completamente solo. Siempre revisaba personalmente la bandeja, acomodaba las copas, en ocasiones entregaba bebidas específicas a invitados específicos él mismo, un hábito que todos a su alrededor simplemente habían llegado a aceptar como una rareza menor de un hombre controlador y meticuloso, el tipo de cosa pequeña que dejas de notar por completo una vez que ha pasado suficientes veces. Me dije que no era nada, una coincidencia de costumbre, sin relación con cartas que quizás había malinterpretado en un momento de imaginación adyacente al duelo. Lo dejé pasar, una vez más, aunque para ese punto el peso acumulado de todo lo que había reunido en silencio había empezado a sentirse menos como paranoia y más como un caso que se armaba lentamente por sí solo, quisiera yo o no. 2 semanas antes de la graduación, finalmente hice algo que debía haber hecho en el momento en que encontré esas cartas. Llamé al detective Aaron Bale, un nombre que había encontrado en el acta de defunción original e incompleta como el oficial investigador asignado antes de que el caso, aparentemente, se cerrara sin más indagación. El detective Bale, con 17 años en la División de Crímenes Financieros y Violentos del alguacil del condado de Cook, para entonces, recordó el caso de inmediato cuando llamé. Un detalle que me inquietó más que casi cualquier otra cosa en esas 6 semanas, que un investigador recordara, sin dudar, un caso de 18 años que nunca había tenido permitido terminar
terminar en realidad. Siempre pensé que ese caso se cerró demasiado rápido, me dijo en nuestra primera llamada, con la voz cargando el cansancio particular de un hombre que había pasado casi 2 décadas, discrepando en silencio de una decisión que no era suya. El informe toxicológico mostraba niveles elevados de una sustancia inconsistente con un evento cardíaco simple, pero el abogado de tu padre en ese momento, un hombre llamado Foster Cline, presionó fuerte al departamento y el caso se reclasificó como muerte natural en menos de un mes. Nunca tuve por mi cuenta los recursos ni la posición para oponerme a eso. Aún así, guardé las muestras originales, selladas en el depósito de evidencia, más tiempo del que la política del departamento técnicamente exigía. No estoy seguro de poder decirte exactamente por qué, en su momento, salvo que algo en todo el asunto nunca me cuadró bien. Le llevé las cartas que había encontrado, junto con una queja formal que presenté, por sugerencia suya, con la ayuda de una abogada de derecho familiar llamada Priya Chandrasekaran, con 21 años de ejercicio, especializada en casos de disputas patrimoniales, quien casualmente había llevado trabajo de sucesión relacionado con el patrimonio de mi madre años atrás, sin conocer nunca el contexto completo. Priya me ayudó a entender la mecánica legal de reabrir un caso tan antiguo, el umbral probatorio específico que necesitaría el departamento del detective Vale para reabrir formalmente una investigación, los requisitos de cadena de custodia para las cartas mismas, ahora de casi 2 décadas de antigüedad, y la delicada cuestión de cómo, exactamente, podríamos sorprender a mi padre en una situación donde pudiera establecerse una sospecha razonable en tiempo real, en lugar de depender por completo de evidencia en papel de 18 años que un abogado defensor hábil podría cuestionar fácilmente. Se reunió conmigo 3 veces durante esas 2 semanas, siempre en una pequeña sala de juntas con las persianas cerradas, repasando hipótesis con una paciencia que yo necesitaba desesperadamente en ese momento. Fue entonces cuando entendí en qué podía convertirse mi fiesta de graduación si era cuidadosa. También hablé, brevemente, con un toxicólogo forense llamado el Dr. Samuel Otieno, quien revisó el lenguaje del informe toxicológico original que el detective Vale había conservado en sus propias notas del caso a lo largo de los años. El Dr. Otieno confirmó que la sustancia descrita y sus niveles documentados eran, en su opinión profesional, mucho más consistentes con un envenenamiento agudo que con cualquier evento cardíaco natural, un hallazgo que aparentemente había estado disponible, de alguna forma, desde el principio, sin ser leído en un archivo durante casi 18 años. La toxicología no miente, me dijo por teléfono, con voz pragmática que encontré extrañamente reconfortante. Las personas sí, pero los números de ese informe original nunca fueron ambiguos en realidad. Alguien simplemente decidió no leerlos con cuidado. La semana antes de mi fiesta de graduación, tenía, según la cuidadosa evaluación del propio detective Vale, exactamente una oportunidad realista de sorprender a mi padre en el acto de algo que pudiera respaldar la reapertura del caso de mi madre con evidencia real y actual, no porque necesariamente fuera a repetir lo que había hecho 18 años atrás, sino porque la experiencia del detective Vale, con hombres controladores y obsesionados con los detalles como mi padre, sugería que la compulsión subyacente por el control rara vez desaparecía del todo, incluso cuando el crimen original había quedado impune durante décadas. Mis manos no temblaban en los días previos a la fiesta, lo cual me sorprendió. En cambio, una calma extraña y concentrada, la misma firmeza que imagino necesitaré algún día argumentando ante un juez, compartimentando el miedo en algo útil en lugar de paralizante. Lo que me mantenía despierta por las noches no era el miedo de confrontar a mi padre directamente, era la posibilidad de que no pasara nada en absoluto, que hubiera organizado presencia policial en mi propia fiesta de graduación para nada, humillando a todos los involucrados por una sospecha que nunca se materializara en algo concreto, quemando una relación con mi padre por cartas que, al final, podrían haber significado algo mucho más inocente de lo que me había permitido creer. El detective Vale y yo acordamos un plan. Oficiales apostados cerca, pero sin presencia visible, listos para responder de inmediato ante cualquier reporte de una bebida manipulada, con instrucciones de tratar cualquier reporte así con total seriedad, dado como él mismo lo expresó cuidadosamente en sus notas, el historial previo del departamento con esta familia. No le hice una sola pregunta a mi padre en los días previos a la fiesta. Sonreí durante las últimas llamadas de planificación. Aprobé los arreglos de mesas. Le agradecí por el hermoso salón, todo mientras cargaba un conocimiento sobre el que aún no podía actuar, ensayando, en silencio, el momento exacto en que finalmente necesitaría hablar. Era esta noche o, muy posiblemente, nunca. El detective Bailey había dejado claro que sin algún incidente actual que corroborara los hechos, las cartas de 18 años por sí solas quizás nunca superarían el umbral probatorio necesario para reabrir formalmente un caso que un abogado poderoso había logrado cerrar en su momento. El cuarteto de cuerdas se detuvo a media canción. El detective Vale
entró por las altas puertas dobles del salón, tranquilo y decidido, con 2 oficiales uniformados detrás de él. El personal se congeló a mitad de paso, las bandejas aún cuidadosamente equilibradas en sus manos. 200 invitados guardaron silencio absoluto de golpe, ese silencio particular de un salón dándose cuenta, colectiva e instantáneamente, de que esto ya no era una celebración. Recibimos un reporte de posible manipulación de una bebida en este evento, dijo el detective, con la voz apenas más alta que el silencio, pero cayendo con más fuerza de lo que cualquier grito podría haber logrado. Dado el historial del departamento con esta familia, lo estamos tomando en serio. Los murmullos recorrieron la multitud de inmediato, los invitados volteándose entre sí en susurros confusos y urgentes, varios ya alcanzando discretamente sus teléfonos bajo los manteles. Eleanor palideció, su mano volando hacia las perlas de su cuello, el color desapareciendo de su rostro tan rápido que la mujer a su lado le sostuvo instintivamente el codo. ¿Qué historial? ¿De qué está hablando? Richard dio un paso al frente, tan sereno como siempre, su compostura apenas vacilando. Esto es absurdo. Un malentendido, seguramente. Pero Madison, de pie cerca de la mesa de champán, miraba fijamente su copa, visiblemente confundida, inclinándola un poco bajo la luz para verla mejor. Ya bebí un poco, dijo en voz baja, lo bastante alto para que la escucharan quienes estaban cerca. ¿Por qué la mía se ve diferente a las demás? Hay algo en el fondo. Sentí que el corazón se me caía a través del piso de mármol. Llamen a una ambulancia, dije, mi voz cortando claramente entre los murmullos. Estoy bien, insistió Madison, pero su voz ya empezaba a arrastrarse levemente en los bordes, sus ojos luchando visiblemente por enfocar el salón a su alrededor, una mano aferrada al borde de la mesa como si el suelo hubiera comenzado a inclinarse bajo ella. Los oficiales se movieron rápido, asegurando cada copa restante en cada mesa con una eficiencia práctica que sugería que este escenario exacto se había discutido y ensayado con antelación, bolsas de evidencia de plástico apareciendo aparentemente de la nada, mientras cada copa se etiquetaba cuidadosamente y se apartaba. Richard afirmó en voz alta que no era nada, que Madison simplemente había bebido de más durante la noche. Su calma no tranquilizaba a nadie que observara de cerca. Era ensayada. Richard, dijo el detective Vale, acercándose más, sin apartar los ojos del rostro de mi padre en ningún momento. Hágase a un lado, por favor. ¿Perdón? Hágase a un lado. No se movió. Así que el detective no esperó permiso una segunda vez. Esta noche no se trata solo de la copa de Madison, dijo Vale, alzando la voz ahora deliberadamente, lo bastante fuerte para que todo el salón la escuchara con claridad sobre el murmullo ansioso que ya se había extendido de mesa en mesa. También estamos reabriendo formalmente la investigación sobre la muerte de Claire Whitmore Brooks, la primera esposa de Richard. El nombre golpeó el salón como una copa al romperse contra el mármol. El nombre de mi madre. Yo había crecido creyendo que murió por una reacción médica, una afección cardíaca, un accidente trágico. Nada más. Esa era la historia que me contaron a los 7 años, y que nunca, en los 15 años posteriores, me había permitido cuestionar del todo. Pero las cartas que había encontrado decían algo completamente distinto. Insinuaban que mi padre había estado presente en esa habitación la noche en que ella murió, y que se había asegurado, mediante las cuidadosas maniobras legales de Foster Cline, de que nadie hiciera jamás las preguntas correctas después. Eleanor se volvió hacia él por completo ahora, con la voz temblorosa. Años de discreción cuidadosa finalmente resquebrajándose frente a 200 testigos que, hasta hacía unos momentos, se habían creído invitados a una celebración en lugar de testigos de una confesión. Richard, ¿de qué está hablando? De nada, espetó Richard, su compostura finalmente, visiblemente comenzando a fracturarse de una manera que ninguno de los 200 invitados presentes había visto jamás en 18 años de conocerlo. Esto es un malentendido. Todo esto fue un malentendido, dije, dando un paso al frente por primera vez esa noche, mi voz más firme de lo que me sentía, las palabras cayendo en un silencio tan completo que podía escuchar mi propio corazón latir. La noche en que mi madre también murió, el salón quedó en absoluto y total silencio. Cada invitado, cada cámara de celular ahora grabando silenciosamente, cada mesero congelado a mitad de paso, se volvió hacia mi padre al unísono, todo el salón reduciéndose a un solo punto de atención que yo había pasado 6 semanas construyendo con cuidado. La mandíbula de Richard se tensó, un músculo saltando una vez cerca de su sien. Por primera vez en toda mi vida, lo vi dudar de verdad, con esa calma ensayada finalmente resbalando de su rostro como algo prestado que nunca le había quedado del todo bien. Una máscara que, mientras la veía caer, me di cuenta de que nunca lo había visto sin ella. El detective Vale se acercó más, flanqueado por sus 2 oficiales, sus pasos siendo el único sonido en un salón que se había vuelto casi antinaturalmente silencioso. Incluso los instrumentos abandonados del cuarteto de cuerdas parecían contener el aliento junto con todos los demás. Señor Brooks, dijo, con la voz firme y definitiva, creo que es hora de que venga con nosotros. Miré a mi padre a través de ese salón, el hombre que había pasado toda mi vida enseñándome que el silencio era fortaleza, que el control era amor, que las preguntas eran deslealtad disfrazada de preocupación, una lección que había absorbido tan por completo
que ni siquiera la había reconocido como lección hasta este momento exacto, de pie entre los escombros de esa enseñanza, bajo las lámparas de mi propia graduación. Pasaste toda mi vida diciéndome que me quedara callada, dije. Por fin entiendo por qué. La investigación reabierta sobre la muerte de mi madre tardó poco más de 14 meses en llegar a juicio. La revisión forense del doctor Samuel Otieno sobre los datos toxicológicos originales, combinada con nuevas pruebas sobre muestras conservadas que el detective Vale había, sorprendentemente, mantenido selladas y guardadas durante 18 años, a pesar del cierre oficial del caso, se convirtió en evidencia central del caso de la Fiscalía. La copa de champán manipulada de mi fiesta de graduación, analizada y confirmada con un sedante en una dosis inconsistente con cualquier propósito legítimo, proporcionó la corroboración actual que finalmente permitió que el viejo caso avanzara con fuerza real ante un jurado, exactamente como Priya había predicho, allá en esa pequeña sala de juntas con las persianas cerradas. Richard fue condenado por cargos relacionados con el envenenamiento de Madison y 11 meses después, en un juicio separado, también fue declarado culpable del asesinato de mi madre, mientras el abogado original, Foster Cline, enfrentaba su propia revisión disciplinaria ante el Colegio de Abogados Estatal por su papel en el cierre prematuro del caso original. Richard actualmente cumple una condena que lo mantendrá encarcelado el resto de su vida natural. Asistí a ambos juicios en su totalidad, sentada en la galería cada día, tomando notas de la manera en que imagino que tomaré notas sobre mis propios casos algún día. Aunque nada en 3 años de facultad de Derecho me había preparado para lo extraño que se sentiría ver la compostura de mi propio padre finalmente, por completo, disolverse bajo un contrainterrogatorio. Eleanor y yo hemos reconstruido lentamente, con cuidado, algo parecido a una relación desde esa noche, construida sobre una honestidad que ninguna de las dos se había ofrecido nunca a la otra. Ella testificó, eventualmente, que desde hacía mucho sospechaba algo sobre la muerte de mi madre, pero que había estado demasiado asustada de mi padre y demasiado dependiente económicamente de él para actuar alguna vez sobre esa sospecha por sí misma, una admisión que le tomó gran parte de un año de terapia poder decir en voz alta y que he elegido, poco a poco, aceptar en lugar de resentir. Ahora tomamos café casi todos los domingos, un pequeño y silencioso ritual que ninguna de las dos ha necesitado explicarle jamás a la otra. Madison se recuperó por completo en cuestión de días después de esa noche. La dosis del sedante, afortunadamente, insuficiente para causar daño duradero, aunque las secuelas psicológicas de haber estado a punto de convertirse en daño colateral en el crimen de décadas de otra persona, tardaron considerablemente más en desvanecerse. Me envió una tarjeta, meses después, agradeciéndome por asegurarme de que los oficiales respondieran con la seriedad que lo hicieron esa noche. Todavía la conservo. Terminé mi pasantía ese otoño, exactamente como estaba planeado, aunque la versión de mí que la comenzó era completamente distinta de la mujer que alguna vez creyó que el silencio era simplemente la manera en que operaban las familias cuidadosas. Ahora me especializo, precisamente, en el tipo de caso que casi enterró para siempre la verdad de mi madre: explotación financiera de patrimonios y de personas mayores, los crímenes silenciosos y procesales que se esconden, a veces durante décadas, detrás exactamente del tipo de superficie serena y controlada que mi padre pasó toda su vida perfeccionando.